Buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco acerca del proyecto de ley que establece cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. Para la Corte Suprema de Justicia establece este proyecto de ley es inconstitucional, ya que está violentando los derechos establecidos en la Constitución Política de Colombia, la cual fundamenta que la dignidad humana está siendo degradante en este proyecto de ley. Y también argumenta que la cadena perpetua sin posibilidad de revisión es una pena cruel, inhumana y degradante, la cual está prohibida por los medios internacionales. Por tal razón, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional esta ley y sin posibilidad de aplicarse en Colombia. Teniendo en cuenta los argumentos de la Corte Constitucional, doy mi punto de vista. En Colombia, los niños y niñas están siendo atropellados de manera cruel por muchos desocupados, desadaptados sociales. Y la ley en Colombia está prevaleciendo los derechos de estos individuos, los cuales están atentando contra la integridad de nuestros niños en Colombia. Está poniendo por encima de ellos. Hola, mi nombre es Manuel Andrés Julio. Hoy me gustaría hacer énfasis en la decisión tomada por la Corte Constitucional, la cual declaró inexequible la ley que permitía la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas en Colombia. En ese sentido, una de las razones principales por la cual la Corte tomó esa decisión es que al aceptar una sanción como la prisión perpetua, eso configura un retraso en materia de humanización de penas en la política criminal y en las garantías de la resocialización de las personas condenadas. Por otro lado, la Corte manifestó que la decisión del Congreso de modificar el artículo 34 de la Carta Magna afecta el eje definitorio de la Constitución. ¿Por qué? Porque esta está fundamentada en la dignidad humana al ser un Estado social de derecho. El Congreso incurrió en un vicio de competencia. En ese orden de ideas me encuentro a favor de la decisión de la Corte Constitucional, ya que el artículo 1 de la Constitución Política nos dice que Colombia es un Estado que está fundamentado en la dignidad humana. Las personas... Buenas tardes a todos, mi nombre es Milady Ballesteros y aprovecho este espacio para dar mi punto de vista y que me encuentro totalmente de acuerdo con la decisión que fue tomada por la Corte Constitucional respecto a la ley que daba cadena perpetua a los violadores de niños y adolescentes. Mi punto de vista se basa en que, y lo hice desde que la ley fue sancionada en julio de este mismo año, al saber que la ley sería inconstitucional porque iría en contra de la Constitución Política de 1991, ya que esta en su artículo 34 nos dice que en Colombia no habrá cadena perpetua. Adicionalmente, nosotros estamos constituidos por un principio fundamental que es la dignidad. Un derecho fundamental que no puede ser vulnerado. El presidente Iván Duque Márquez se notó algo molesto al saber que la Corte declaró inconstitucional esta ley.
ya que él se basaba en el artículo 44 de la misma Constitución que dice que los derechos de los niños están por encima de todos. Ya que si la Corte fallaba a favor de esta ley, estaríamos saltándonos la Constitución política, la norma, la dogmática de 1991 que fue creada por la Constituyente. Como sabemos desde lo jurídico, es una sanción bastante controversial porque viola por completo el concepto de la dignidad humana, que la persona no sea instrumentalizada para conseguir fines y que la persona es un sinfín en sí mismo. Se le quita cualquier posibilidad de resocialización a una persona, se le está instrumentalizando para ejecutar una política estatal. Se le niega de tajo cualquier posibilidad de resocialización. Estos serían los argumentos que la Corte utiliza para declarar este proyecto inconstitucional. Sin embargo, esto fue tildado como populismo punitivo, de acuerdo a que la serenidad de las penas no garantiza la prevención del delito y que la cadena perpetua no promueve la eficacia del sistema judicial. Mi opinión personal es que debemos hacer respetar los derechos de nuestras niñas y niñas, pero como bien sabemos, la Constitución política es la norma de normas, nuestra carta magna. Lo que quiere decir que ninguna norma, ninguna ley, ni absolutamente nada puede ir en contra de esta o pasar por encima de ella. Este acto legislativo por el cual pretendrían crear la cadena perpetua estaba yendo en contra de la Constitución política directamente. De acuerdo a esto, si nos vamos un poco al derecho penal, los fines de la pena es resocializar al condenado, a la persona, y si se condena a cadena perpetua, pues no se estaría cumpliendo con los fines de la pena. Hola compañero, profesora, buenas noches. Efectivamente, para muchas personas fue sorprendente esta decisión de la Corte Constitucional, pero había un segmento de la población que decía esa ley se va a caer, sobre todo los especialistas, porque ellos tenían ideas de los vicios de trámite que tenía esta ley. También tenían ideas sobre la utilidad de esta ley que estuvo allí más o menos metida en la ponencia de la magistrada ponente, pero sobre todo el argumento que se utilizó. Sin embargo, hay que recordar, esta ley había sido una promesa de campaña del presidente Iván Duque. Eso le da una seria importancia política y el hecho de que se la haya tumbado la Corte pues le da una importancia mayor. Pero fuera de esto, como algunos decían, para muchas personas esto era el instrumento fundamental para luchar contra el delito de violación y asesinato de niños. Pero el argumento central de la Corte tiene que ver con que esta ley iría contra la dignidad humana en la medida en que impediría que una persona en el curso de su pena, en el curso de estar recluido, etcétera, etcétera, pudiera darle un cambio a su vida, que pudiera volver a resocializarse, recapacitar y tuviera una segunda oportunidad ante la sociedad. Lo que dice la Corte Constitucional, lo que decía la ponencia, finalmente era que, o es mejor, que las personas que están en cadena perpetua no tienen esa segunda oportunidad, no tienen esa posibilidad de resocializarse, de volver a agarrar el camino correcto. Pero ¿qué dicen los contradictores de esa precisión de la Corte? Que la ley sí incluía esa posibilidad en la medida en que la ley decía, o dice pues, ya que la ley quedó declarada inexequible, dice que al cabo de 25 años de estar pagando la pena, las autoridades pueden revisar esa pena y de acuerdo con el comportamiento y el desempeño del recluso en ese momento, se le podía dar la posibilidad de salir nuevamente a rehabilitarse. Sin embargo, lo que la Corte dice, señoras y señores, es que la dignidad humana, esa posibilidad de regenerarse, esa posibilidad de volver a agarrar el rumbo, que es un valor fundamental, es uno de los pilares sobre los que está fundamentada la Constitución política de Colombia. Entonces, la Corte decía que esta ley, lo que esta ley dice es que
que esta ley sustituye a la Constitución, la modifica.